Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en uno de los asuntos que más polémica está desatando en Francia en este final de año: la violencia policial, una problemática que desde luego es extendible a otros países. Para ello me acompañan ya en este estudio nuestros invitados: Rafael Prus, periodista político en el diario La Opinión. Bienvenido, Rafael. Hola, buenas, gracias por la invitación. Miguel Martínez, corresponsal de TV Azteca. Bienvenido, Miguel. Gracias. Y en duples, Federico Tarragoni, sociólogo especializado en movimientos populares de la Universidad París Diderot. Señor Tarragoni, buenos días. Buenos días, Carlos. La violencia policial en Francia, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Bueno, pues Francia vive un contexto político delicado por las crecientes denuncias de violencia policial y racismo en las fuerzas del orden. Una tensión que ha ido aumentando tras varios episodios como la brutal paliza a un productor de música negro el pasado 21 de noviembre o las sucesivas manifestaciones contra una ley impulsada por el gobierno que pretendía restringir filmar a las fuerzas del orden. En este contexto, el presidente Emmanuel Macron ha reconocido que existen controles policiales discriminatorios en función del color de piel y ha convocado para enero una gran cumbre entre representantes policiales, ciudadanos y cargos públicos para reformar la policía. Vamos a repasar algunas portadas que nos dejan los últimos capítulos de esta tensa situación en Francia. Diario Liberación, náusea, una portada realmente impactante publicada tras difundirse el vídeo de la brutal paliza que recibió por parte de la policía un productor de música negro aquí en París por no llevar mascarilla, un episodio que ha generado una gran polémica en Francia. Diario Le Monde, policía, Macron ante una crisis transformada en política. De esa vertiente política también vamos a hablar hoy en el programa. L'Humanité, sin la libertad de filmar somos vulnerables. Son los testimonios que recoge el rotativo de varios manifestantes que han salido a protestar en los últimos días contra esa ley polémica en Francia que quiere restringir filmar a las fuerzas del orden. Bueno, Rafael, parece que hay varios elementos que nos han traído a este punto, pero ¿cómo hemos llegado a esta crisis de confianza entre ciudadanos y policía en Francia? El tema de la violencia policial siempre ha sido un tema de debate político en Francia. Basta con escuchar cualquier canción de hip hop de los años 90 o hasta ahora para darse cuenta de que es un tema. Pero claro, hasta ahora o hasta hace un par de años pues se hablaba mucho de violencia policial desde los suburbios, desde esas partes del territorio en los que bueno, pues hay más crimen, más delincuencia, más presencia policial. Y bueno, lo que cambió, a mi punto de vista, es que a partir del movimiento de los chalecos amarillos, mucha gente, bueno, que no habían estado en manifestaciones, en protestas en su vida hasta este movimiento, pues de pronto estuvieron frente a la represión, porque también algunas de las protestas estaban muy violentas. Entonces, claro, ese tema de la violencia policial que hasta ahora pues se vivía y se criticaba desde los suburbios, ahora pues se debate, se critica desde sectores mucho más anchos de la población. A esto hay que añadir pues casos muy mediáticos, muertes, claro, en las que estuvo involucrada la policía. Bueno, esa anciana en Marseille que murió a raíz de un lanzamiento de granada accidental a través de su ventana. El Cédric Chouviat que murió después de un control de identidad en París, y también Steve Maya Canizo que murió en el río Loire en Nantes después de la fiesta de la música de este año. Entonces es un cóctel bastante terrible para la policía, que explica que ahora ese tema que bueno, pues se volvió un tema nacional discutido por todos los sectores de la población, desde los suburbios hasta el campo, los jóvenes, tanto los jóvenes como los más ancianos. Miguel, ¿podemos decir que Francia tiene un grave problema con la violencia
violencia policial, a tenor de los últimos episodios que hemos ido relatando de lo que ha pasado? Sobre todo, sí, yo creo que me atrevo a decir, porque no solo yo lo puedo decir, que la violencia policial en las manifestaciones, por lo menos en los últimos 2 años y por supuesto en las últimas 3 semanas a raíz de esta presentación de la Ley de Seguridad Global, la violencia policial es sistemática en las manifestaciones, a pesar de que podamos hablar de provocadores o cosas por el estilo, es sistemática y esto ha traído una represión. Y agregando a lo que está diciendo Federico, creo que también hay un punto muy importante, que hoy vemos esta violencia policial por la manera en que nosotros periodistas, todos los mecanismos que tenemos para informar y la gente que tiene para estar informada, que son redes sociales. Hoy todo el mundo tiene una cámara, tiene un teléfono. El movimiento de los chalecos amarillos marcó un antes y un después en muchas cuestiones, tanto de periodismo, porque ellos estaban todo el tiempo en directo. Las páginas de los chalecos amarillos estaban en Facebook o en Twitter en directo y grababan toda esta situación que se estaba viviendo al inicio de la crisis de los chalecos amarillos en los Campos Elíseos, que eran imágenes de insurrección que pone, porque es como tal, es una insurrección que se vive al inicio de la crisis de los chalecos amarillos y que pone de rodillas al savoir-faire, vamos a decir, del mantenimiento del orden de la policía francesa, y que, bueno, en todas sus filas crea un caos toda esta situación de no saber cómo controlar esta situación, y son 2 años que han pasado y lo seguimos viviendo, esta situación caótica en los comandos de la policía francesa. Yo creo que todos recordamos aquellas imágenes de los chalecos amarillos. Federico, una parte de la población observa con desconfianza a sus fuerzas del orden tras episodios de violencia contra manifestantes o los comportamientos racistas. Al mismo tiempo, los agentes se sienten injustamente señalados, víctimas de campañas de odio, y recuerdan las agresiones que periódicamente sufren y las cifras de suicidio en su profesión. Quizá la pregunta es, ¿cómo se arregla esta fractura, esta crisis de confianza? Se arregla políticamente, porque el problema no es solo cómo la policía concibe su acción en la sociedad. El problema es que detrás hay unas políticas gubernamentales que ponen la policía hacia contradicciones que aumentan el sentido de desconfianza. O sea, es muy sorprendente que Macron se haya dado cuenta del problema de la violencia policial y de las discriminaciones que la policía hace a diario hacia personas negras o musulmanas o con ciertos orígenes sociales, tras un acontecimiento totalmente excepcional como lo que hemos vivido con Michel Zecler. O sea, necesitamos 3 policías increíblemente estúpidos como para no darse cuenta que estén filmados, para entrar en un lugar privado con una cámara de vigilancia, otra excepcionalidad, para darle una paliza a un ciudadano negro con insulto racista y sin motivo judicial, para darnos cuenta, como en la muerte filmada de George Floyd, que la policía hace esto a diario, cotidianamente. Y nuestro ministro del Interior sigue diciendo que no hay violencias policiales, o sea que el término sigue siendo controvertido. Esa es una falta de reconocimiento para todos los ciudadanos que siguen siendo discriminados en la acción policial. Estoy de acuerdo con lo que han dicho los otros intervenientes en el hecho que esto empieza con los chalecos amarillos. Ahí hay como algo que se rompe en la confianza que la población tiene hacia la policía. Y hay que acordar que en esta época, en diciembre de 2018, con el permiso de Nicole Belloubet, ministra de la Justicia, la policía podía perseguir los manifestantes por razones absurdas, por traer máscaras antigas lacrimógeno, por echar agua sobre la policía. O sea, además de quedarse con hándicap permanentes, muchos chalecos amarillos han ido a la cárcel por haber utilizado como armas por destino objetos que nadie consideraría como armas. Y en este contexto es normal que haya habido muchísima incomprensión entre la población y la policía. Por cada chaleco amarillo arbitrariamente encarcelado ha habido docenas y docenas de personas, parientes, familiares, amigos, vecinos, que se han disgustado con la policía. Y esta
represión policial no ha cesado. La hemos visto también con los movimientos sociales del año 2019 y hasta ahora con la Ley de Seguridad Global. O sea, esta doctrina, y termino, de represión que empieza históricamente en los años 70 en los Estados Unidos, que se llama doctrina de represión preventiva, o sea, para evitar violencias durante las manifestaciones se reprime de manera preventiva. Esta doctrina es muy eficaz para reprimir, pero no es nada eficaz para legitimar democráticamente la acción policial, que es el problema en lo que nos encontramos hoy. Se refería, Federico, también a esas imágenes que ya hemos nombrado de esa brutal paliza a un productor de música negro por no llevar mascarilla, que pudo acabar perfectamente siendo un caso George Floyd a la francesa. Sucedió el pasado 21 de noviembre. Rafael, Miguel, ¿el impacto fue mayor porque creíamos que este tipo de escenas eran más propias de un país como Estados Unidos que no de uno como Francia? Yo creo que en este caso la diferencia es la grabación. Claro, tenemos las imágenes y las imágenes, bueno, a pesar de lo que diga los sindicatos de policías, pues el vídeo no miente. Y es más, el medio que difundió ese vídeo difundió la integralidad del vídeo, sin cortes, sin nada. Y aún así hubo pues un par de sindicatos policiales, que dijeron que todavía esperaban a que un juez dijera cuál es la responsabilidad de los policías. Entonces, yo creo que aparte de la brutalidad patente de la paliza, que no tiene justificación alguna, y también está el tema de la mascarilla también, yo no creo que haya ayudado en la defensa de los policías, pero eso es... Tenemos un vídeo de 15 minutos y aún así pues muchos policías se niegan a decir lo que es la verdad. Todo el mundo puede entender que esto no es representativo de la policía en su conjunto, pero ahí tenemos, yo creo que el punto de ruptura es que aún con las imágenes no avanzamos en el tema. Miguel. También que hay un punto muy importante, que cuando se revelan estas imágenes, la agresión ya fue, y Michel Secler ya está a punto de ser condenado porque los policías habían declarado que había intentado robarle sus armas y estaba en una situación de rebelión contra la autoridad. Claro, sin esas imágenes, ¿quién hubiera creído la versión? Hay una mentira por parte de la policía, porque aquí es totalmente una mentira por parte de la policía, y yo no entiendo cómo los sindicatos hoy siguen defendiendo esa postura. Y no solamente las imágenes de seguridad, las que presenta este medio de comunicación, también se basan en lo que están grabando los vecinos. Porque creo que hay 2, 3 imágenes de teléfono de lo que pasa al interior con las cámaras de seguridad, y después lo que pasa al exterior cuando lo sacan, después de haberle tirado una granada lacrimógena al interior de una casa. Entonces es el uso desproporcionado de la fuerza. Nadie puede entender por qué se trajo a 15, 20 policías para esto. También yo creo que es otro elemento. La gente no entiende, con todos los temas de seguridad que tenemos, que esto haya sido de tanta importancia. No tiene sentido. Me vais a dar unos breves instantes, nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta tenemos un montón de temas para poner encima de la mesa, entre ellos qué podemos esperar de esa reforma prometida por Emmanuel Macron, de esa reforma policial para el mes de enero. Enseguida volvemos. El director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, dijo que durante los próximos 60-90 días Estados Unidos tendrá más muertes al día que los registrados tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, ataques donde murieron 2.977 personas, cifra récord que se da en medio de la aprobación de la vacuna de Pfizer y su distribución, que según expertos empezará a principios de la próxima semana. UPS se encargará de la distribución de la vacuna al este de Estados Unidos, mientras que FedEx lo hará para el oeste
este del país. 6,4 millones de dosis serán distribuidas en las primeras 24 horas de distribución. Entre tanto, la cifra de muertos en Estados Unidos es cercana ya a las 300.000 y el número de contagios es de casi 16 millones de personas. Además, hay una crisis hospitalaria porque un tercio de los centros médicos en Estados Unidos ya no tiene unidades de cuidados intensivos disponibles para atender a los pacientes. Rusia es el cuarto país del mundo con más casos confirmados de COVID-19. Aquí las navidades duran 10 días o más y eso implica muchos desplazamientos para ver a la familia, más posibilidades de contagio. El gobierno ruso se ha planteado incluso restringir la movilidad entre regiones y en Moscú se han suspendido todas las actividades navideñas prácticamente. Estos días se aprecia un ligero descenso en el número de contagios, pero la capital rusa sigue muy arriba en esa segunda ola. Estas frías vacaciones rusas también suelen conllevar un aumento del consumo de alcohol, un hábito que han desaconsejado las autoridades sanitarias rusas a los que se vayan a vacunar, porque puede obstaculizar la generación de anticuerpos. Rusia ha inoculado ya a más de 150.000 personas la vacuna contra la COVID-19. Alemania registró este viernes un nuevo récord nacional en el número de nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. También registró un nuevo récord nacional en el número de nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. Y esto se suma a que el 94% de los distritos en el país actualmente son considerados hotspots o zonas rojas. Todo esto explica por qué las medidas impuestas por el gobierno, tanto aquí en Berlín como en las diferentes regiones del país, para frenar el avance del coronavirus, simplemente no están dando el resultado esperado. Ese lockdown parcial que está vigente desde principios de noviembre y por el cual los bares, los restaurantes y los museos debieron cerrar, mientras que los almacenes y los colegios permanecieron abiertos. De ahí que la pregunta en estos momentos en Alemania no es si las autoridades van a tener que imponer nuevas restricciones, sino cuándo y qué tipo de nuevas restricciones. Se habla incluso de un lockdown mucho más completo, similar al que vivió el país al principio de la pandemia, de tal manera que los números de coronavirus puedan reducirse drásticamente aquí en Alemania. Sus historias inspiran el futuro. Su día a día es la actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos están en el corazón de nuestros programas. Les contamos los que hicieron América Latina y los que la construyen hoy. Les contamos un mundo hecho día a día por los que lo habitan. Liberté, égalité, actualité. Seguimos en primera plana de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana hablando de la crisis policial aquí en Francia con Rafael Proust del diario L'Opinión, Miguel Martínez, corresponsal de TV Azteca, y Federico Tarragoni, sociólogo especializado en movimientos populares de la Universidad París Diderot. Hablamos de la crisis policial que vive Francia. La semana pasada, en una entrevista en el medio Brut, Macron pronunció la expresión violencia policial y habló de sesgo racial en controles callejeros, provocando un gran enfado entre sindicatos policiales. Lo escuchamos. Il y a de la violence dans la société. Il y a du racisme dans la société aujourd'hui en France. C'est un fait. Et donc, hay racismo en la sociedad francesa, es un hecho. Y como tenemos una policía imagen de la sociedad, hay miembros de la policía con comportamientos y actitudes racistas que no son aceptables y hay que perseguir y sancionar. Les pregunto, Miguel, Rafael, ¿les sorprendió estas declaraciones de Macron, Miguel? Pues habrá que ver, porque tiene que haber mucha pedagogía detrás de lo que para poder tener un regreso a la normalidad entre la sociedad y la policía, lo cual no ha sido y no ha sido por parte del gobierno francés. Y vuelvo a los movimientos sociales de los últimos 2 años, incluyendo los chalecos amarillos, que el gobierno, hasta ahora, la única respuesta que ha tenido, por ejemplo, uno de los ejemplos más claros ha sido la creación, por ejemplo, de esta policía motorizada que es la BRAV, que se traduce muy bien al español, que es la Brigada de Represión
y de acción violenta motorizada. Esa ha sido la respuesta del gobierno francés y de la policía, que muestra también lo que está diciendo sobre el caos que se está viviendo en los comandos de la policía. Entonces, habrá que haber mucha pedagogía entre la sociedad, lo que quiere la sociedad y con la policía, y también recordar que detrás de todo esto hay muchos heridos durante los movimientos sociales. Hay 32 personas o más que han perdido el ojo durante las protestas, 5 mutilados. Estamos hablando de que en Francia, o sea, que ha sido el uso de la fuerza desproporcionada. La semana pasada en République, el uso de granadas de dispersión también dejó nuevamente un mutilado que está en investigación, y, bueno, está hospitalizado, y hay investigación sobre realmente lo que sucedió y por el uso de este tipo de granadas que está usando la policía. Entonces, esta cuestión de violencia, de heridos que están, de mutilados que han estado a raíz de todas estas protestas, tiene que haber realmente una cuestión social para acercarse más a la policía. No sé si a Federico Tarragoni le sorprendió que el otro día Macron empleara esos términos, que hablara de violencia policial y de sesgo racial en controles, señor Tarragoni. Sí, me sorprendió, como lo dije, o sea, hace falta un acontecimiento impensable en Francia, porque no estamos en Estados Unidos, estamos en un país que no tiene el mismo tipo de segregación racial, de fracturas raciales, para que el presidente de la República se dé cuenta que hay, de hecho, a diario, formas de discriminación racial en la acción de la policía. Pero no me sorprende muchísimo porque, como lo decía el periodista antes, o sea, es un acontecimiento racista que le permite decir esto, pero Macron seguiría diciendo que los manifestantes tienen que ser reprimidos. O sea, que cuando uno hace una manifestación, que es una libertad pública sagrada en Francia, es muy importante, es el país que ha hecho la revolución en el 89, o sea, el país de mayo 68, ahora vivimos un momento de ruptura con esta tradición histórica porque si uno manifiesta puede perder un ojo, puede quedarse con hándicap, puede ir a la cárcel. Y esto Macron nunca dirá en la televisión que la policía reprime las manifestaciones porque hay esta doctrina de represión preventiva que mete a las policías hasta digamos, delante el hecho de reprimir antes que las violencias puedan producirse, para evitar estas violencias. Y este es un fenómeno que para mí es muy problemático, porque la gente sigue no entendiendo por qué las manifestaciones son reprimidas de esta manera tan violenta por un presidente que ha hecho toda su campaña electoral con la palabra libertad. O sea, Macron se ha presentado como un candidato muy liberal y con una concepción casi izquierdista de la libertad, o sea, la libertad cultural, la libertad pública, la libertad de expresión, y se está, de hecho, manifestando como uno de los presidentes más autoritarios de la tradición democrática francesa. En el contexto de lo que está comentando Federico Tarragoni, habría que entender la nominación de Gerald Darmanin el pasado verano como ministro del Interior, un hombre cercano al expresidente Sarkozy, que ahora está en medio de toda la polémica, partidario de la mano dura en ciertos terrenos y que ha levantado controversia desde que fue nominado. ¿Qué es lo que prendía Macron con esta nominación de, digamos, esta especie de poliduro al frente de Interior, Rafael? Bueno, primero quitarse de encima a Christophe Castaner, que era el antiguo ministro de Interior y, como lo acaba de decir Federico, tenía un balance bastante malo sobre mantenimiento del orden. Bueno, también es verdad que nombrando a Darmanin, que viene de la derecha conservadora, que tiene posturas bastante conservadoras respecto a la seguridad y tal, se entiende como pues también una garantía de seriedad, porque claro, el gobierno, tanto la izquierda como la derecha, por ejemplo, los partidos llamados de gobierno, no quieren aparecer como antipolicías. Claro, porque al fin y al cabo, si el presidente de la República está... necesitamos a la policía, ese no es el tema. Sí. Lo que pasa es que
el problema no es la postura conservadora, favorable a la policía, que esto, bueno, existe en todos los países y es una corriente política respetable. El problema es el sentimiento de impunidad. El problema es esa impresión de que Darmanin, siendo un conservador, siendo en una postura de apoyo acerca de los policías, pues dé la impresión de que cuando los policías salen, están fuera de la legalidad, pues el ministerio hasta el último minuto, hasta la última hora, pues va a intentar protegerles. O sea, Darmanin da la impresión de que proteger a los policías es más importante que simplemente la verdad de los hechos o el respeto a las víctimas o la sanción pura y dura de comportamientos que de todos modos no están contemplados por los reglamentos internos. Yo creo que ahí está la diferencia entre la postura conservadora clásica que todos conocemos y pues el nutrir el sentimiento de impunidad que a muchos franceses les parece escandaloso. Vamos a ver las cosas también desde el lado de la policía, porque lo cierto es que los últimos 5 años para la policía han sido duros aquí en Francia. Los años de plomo del terrorismo yihadista encadenados con protestas sociales casi semanales. Nombraba antes mi compañero Miguel los chalecos amarillos. En 2019 se suicidaron 59 miembros de la Policía Nacional según cifras policiales, un 60% más que el año anterior. Federico, ¿esta dureza de los últimos tiempos, esta situación coyuntural, explica en parte esta crisis de confianza a la que hemos acabado llegando entre policía y ciudadanos? Claro, y creo que estos problemas de sufrimiento que vive la policía tienen que ser explicados como también un sentimiento de no ser reconocidos de los policiales, o sea, que no se reconozcan las especificidades de su misión, sus valores, su misión cívica también de protección de la población. Es por eso que decía que es un problema muy político. O sea, que desde algunos años se ha impuesto a la policía tareas que de hecho destabilizan la relación entre la policía y los ciudadanos. Se le ha impuesto, por ejemplo, de hacer perquisiciones de ciudadanos musulmanos a las 5 de la mañana en el marco de la ley antiterrorismo del estado de excepción bajo el gobierno de François Hollande. Se le está imponiendo hoy de ir recorriendo todo el territorio nacional haciendo multas a los ciudadanos por ir en los bosques, por pasear, por no comprar cosas esenciales en los supermercados, por olvidar haber hecho una autorización, y eso aumenta, por supuesto, la desconfianza de la población hacia la policía, porque se percibe una represión excesiva, una presencia excesiva de la policía en los espacios públicos y hasta privados de la gente, y del otro lado, la policía tiene demasiadas funciones que no le incumbe, porque la única función que tendría que hacer la policía es la función de protección del orden público. Y se le dice, repriman los manifestantes, controlen los ciudadanos, sean a cargo de toda la política antiterrorista. Por supuesto, eso crea muchísimo estrés y la sensación, un poco como los enseñantes, como los profesores en la educación secundaria, que se le dice, sean asistentes sociales, un poco psicólogos, un poco sociólogos y enseñantes también. O sea, eso produce muchísimo estrés y, por supuesto, también casos de suicidios de este tipo. Miguel. Sí, también esta situación de la policía, lo vengo mencionando, también es caótica. Creo que lo vimos, un ejemplo clarísimo fue lo que sucedió hace 3 semanas en Republic, si no me equivoco, cuando la policía desaloja un campo de migrantes y en realidad no son policías que están especializados, vamos a decir, en el mantenimiento del orden. Tienen que llamar a una brigada que se encuentra en los suburbios de París, que está para barrios sensibles, porque no hay suficiente personal en ese momento cuando hay una protesta de los migrantes que instalan sus tiendas de campaña y traen a esta brigada. Y bueno, la respuesta policial ante esta
ante esta manifestación en donde los migrantes exigen o no más estaban pidiendo mejores condiciones porque estamos en invierno, estamos a 5 grados al exterior, y llega la policía y bueno, vimos todas estas escenas de violencia sacando a los migrantes de sus tiendas de campaña, pero eso habla también de un problema en el comando, de un problema en que hay falta de personal, eso es cierto. Y bueno, que eso tiene que ser con una reforma policial que, como lo dijo Macron, vamos a ver qué es lo que realmente podemos o se va a obtener Francia y el gobierno con la policía. ¿Quieres añadir algo más? Rafael, me quedan muy poquitos segundos ya. Sí, no, simplemente la gran paradoja es esa. Crece la desconfianza hacia la policía, pero necesitamos más policías. Todos los alcaldes, los políticos locales dicen, bueno, la delincuencia es real, es un problema para la gente de verdad. Entonces necesitamos más policías, pero claro, más formados. Esa es la paradoja. Yo creo que crece la desconfianza, pero al mismo tiempo todo el mundo entiende de que necesitamos simplemente más presencia policial en la vida cotidiana. Eso es, de todas maneras, es lo que piden los alcaldes, por ejemplo. Es la paradoja a la que se enfrenta Emmanuel Macron para reformar la policía, como él mismo ha prometido a partir del próximo mes de enero, ante esta crisis policial que vive Francia. Muchísimas gracias a los tres, Federico Tarragoni, Miguel Martínez, Rafael Prus, por haberme acompañado en esta edición de En Primera Plana, y a todos ustedes les esperamos aquí la próxima semana. Muchas gracias.